Bienvenidos de nueva cuenta. Ahora vamos a enfocarnos en ver un par de teoremas y conceptos que van a ser muy importantes para el desarrollo de las siguientes clases. Primero, hay que tener en cuenta que una función, cuando nosotros la derivamos, lo que vamos a obtener es otra función. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Una función siempre es derivable? Y bueno, tenemos la siguiente respuesta. Una función es derivable o diferenciable si en un punto A, si la derivada existe. ¿Pero qué significa esto que la derivada existe? La derivada la estamos representando en este caso como f' de A. Bueno, esto significa que el límite que define la derivada, que ya habíamos visto anteriormente de función incrementada menos función original entre el incremento, cuando dicho incremento tiende a 0, pero ojo, evaluando x igual a A, existe. Esta expresión se puede reinterpretar o se puede reescribir como viene a continuación. De hecho, es común que lo encontremos así en los libros. Cuando nos piden, por ejemplo, obtener la derivada de una función evaluada en A, es común que se escriba así. Como el límite, cuando h tiende a 0, de la función evaluada en A más h, donde h es el incremento, menos la función evaluada en A sobre h. Este concepto ya lo habíamos revisado previamente, pero es muy importante. Algo que también es muy necesario tener en mente es que la función también es diferenciable en un intervalo abierto, el cual puede ser a, b, o también a, infinito, o por qué no, menos infinito, a, o por qué no, en todos los reales, es decir, desde menos infinito a infinito, si nuestra función es derivable en todo número del intervalo. Muy bien, entonces recapitulando, una función es derivable en un punto A si la derivada en dicho punto A existe. Y la función es derivable en un intervalo abierto si es diferenciable en cualquier punto o cualquier número del intervalo. Desde luego, siempre ten en cuenta que la derivada de una función es una función. Eso es súper importante. El operador derivada aplicado a una función nos devuelve otra función. Por ejemplo, si yo tengo la derivada de x al cubo respecto a x, ¿a qué va a ser igual? Pues a 3x cuadrada. Es decir, pasamos de una función que es x al cubo a otra función que es 3x cuadrada. Veamos otro ejemplo. Si yo tengo la derivada, por ejemplo, del seno de x respecto a x, pues obtengo otra función, que es el coseno de x. Uno más, la derivada de e a la 2x respecto a x, al hacer la derivada voy a obtener que esto va a ser igual a 2 veces e a la 2x, es decir, obtuve otra función. Pero bueno, hay otro teorema que va a ser muy importante. Porque estamos hablando de funciones, un concepto que es muy importante al hablar de funciones es el concepto de continuidad. Recordarás que la continuidad, a muy grosso modo, la podemos identificar como que no haya saltos cuando estamos realizando la gráfica de una función. Entonces, aquí resulta importante señalar que tanto continuidad como diferenciabilidad son propiedades que son deseables para las funciones, sobre todo cuando estamos modelando algo. Y resulta que ambas propiedades, tanto la diferenciabilidad como la continuidad, van a estar relacionadas a través del siguiente teorema. ¿Qué dice este teorema? Pues nos dice lo siguiente. Si f, o sea, una función, es diferenciable en un punto A, entonces f, o sea, nuestra función, va a ser continua en dicho punto A. Muy bien, entonces hay que recordar lo siguiente. Una función f de x es continua en un punto A si se cumple que el límite de f de x cuando x tiende a A es igual a la función evaluada en el punto A. Claro, esto implica desde luego que exista f de A y también exista el límite de f de x cuando x tiende a A. Bueno, este teorema es importante. Entonces vamos a analizar su demostración y lo primero que vamos a requerir es un paso previo. Es decir, en este caso vamos a probar, porque va a aparecer durante la demostración, que el límite de f de x menos f de a
cuando x tiende a A es igual a 0. Claro, esto para una función que sea derivable en A. Entonces vamos a partir de lo siguiente. Bueno, tenemos lo siguiente. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Entonces lo que queremos demostrar está relacionado con f de x menos f de a, que estamos viéndolo en la pantalla. Bueno, vamos a partir de eso. Vamos a escribir f de x menos f de a. Y aquí la pregunta que podemos hacernos es ¿a qué es igual f de x menos f de a? Pues es curioso, porque por la propiedad reflexiva resulta que va a ser igual a sí mismo. Entonces parece que no hemos hecho nada, pero vamos construyendo el conocimiento poco a poco. Entonces tenemos f de x menos f de a va a ser igual a sí mismo. Pero ahora vamos a multiplicar esta expresión que tuvimos o de la que estamos partiendo por un 1 especial. Muy bien, ese 1 especial va a ser el siguiente. Va a ser igual a x menos a arriba y x menos a abajo. Entonces puedes darte cuenta que se trata de un 1 especial y en principio no modifica la ecuación, siempre y cuando partamos de un hecho. ¿Cuál hecho? De que x sea distinto de a, para que no se indetermine. Ahora, es fácil ver que en esta expresión que estamos construyendo, una parte de ella asemeja o corresponde a una expresión que sería el simio, o sea, muy similar a lo que se conoce como el cociente de Newton, es decir, a esta parte. Muy bien, ahora vamos a aplicar el límite cuando x tiende a a, pero recuerda que si lo aplico de un lado, tengo que aplicarlo forzosamente del otro lado. Entonces voy a aplicar el límite de x que tiende a a. Muy bien, entonces esta parte de la ecuación la voy a dejar así, porque de hecho es en base a ella en lo que estoy trabajando. El límite de f de x menos f de a cuando x tiende a. Sin embargo, la parte derecha de la ecuación la voy a seguir trabajando. Y tú recordarás que el límite de un producto es igual al producto de los límites. Entonces yo puedo reescribir esta expresión así, como el límite de f de x menos f de a sobre x menos a por el límite de x que tiende a a de x menos a. Y nos va a quedar así la expresión. Muy bien, continuemos. Muy bien, al observar esta expresión es fácil ver que esta primera parte corresponde a una derivada. ¿A cuál derivada? A la derivada de f de a respecto a x. Lo cual puedes comprobar aún más si haces el cambio en el cual en lugar de colocar x colocas a más h. Muy bien, entonces tengo esta derivada que va a multiplicar ¿a quién? A este límite que tengo aquí. Entonces, el límite de x menos a cuando x tiende a a es igual a 0. Entonces, la derivada es una constante evaluada en a por 0 va a ser igual a 0, porque todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Muy bien, entonces, ahora sí, ya tenemos nuestro resultado final, nuestro resultado deseado. ¿Y cuál es ese? Que probar que el límite de f de x menos f de a, por cierto aquí olvidé poner algo, cuando x tiende a es igual a 0. Entonces aquí aprovecho y copio. Entonces copio y pego esta parte. No sé por qué la había omitido, pero bueno. Y tomo esto que es mi resultado central. Muy bien, alguien podría decir que era un resultado obvio, pero a veces en matemáticas no existen como tal los resultados obvios. Es necesario, bueno, no solamente en matemáticas, sino en ciencias, en general, es necesario probar que nuestros resultados, nuestras hipótesis, mejor dicho, son válidas o refutarlas, ¿no? En algunas ocasiones no se puede probar o no se logra probar. Entonces tenemos solamente como que hipótesis o teorías que están susceptibles a ser probadas o a ser descartadas. Muy bien, entonces ya tenemos este resultado. ¿Cuál es? El límite de f de x menos f de a cuando x tiende a es igual a 0. Claro,
Ojo, esto lo acabamos de probar para una función que es derivable o diferenciable en A. Entonces aquí voy a poner, esto es igual a 0, cuando la derivada de f de A respecto a X existe. ¿Por qué decimos que existe? Porque de eso partimos en este momento, ¿no? Que esa derivada existe. Muy bien, continuemos entonces. Entonces, ahora sí vamos a probar lo que nos interesa principalmente, ¿verdad? Entonces partamos de que el límite de f de x cuando x tiende a, ojo, no vamos a poner de forma directa que esto es igual a f de a, que es la condición para que la función sea continua. Vamos a poner que es igual a sí mismo. Nuevamente estamos utilizando la propiedad reflexiva. Y ahora, por lo general hemos utilizado muchos unos especiales, pero en esta ocasión vamos a utilizar algo que es curioso. Vamos a utilizar un cero especial. Es decir, la suma de un número, por ejemplo, el número sería en este caso más f de a, menos el mismo número. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión que estamos poniendo en azul corresponde a un cero especial. Entonces, esto de los ceros especiales es interesante, así como el uso de los sumas especiales. Aunque como seguramente ya te has dado cuenta, es más común utilizar lo que se conoce como los unos especiales. Entonces, voy a reescribir esta expresión como el límite de f de x y voy a poner f de x menos f de a. Si lo ponemos, más, y ahora si ponemos aquí el f de a. El f de a positivo. Entonces estoy seguro que ya viste hacia dónde va nuestro límite. Luego pongo los corchetes correspondientes. Y aquí no sé por qué puse x, pero en realidad debe de ser a. Muy bien. Entonces llegado a este punto, recordarás que el límite de una suma es igual a la suma de los límites. Si por alguna razón no vistes esa parte o no es parte del temario de la materia que estés llevando, no te preocupes. Simplemente estamos siguiendo esa regla de los límites que nos dice que el límite de una suma como esta es igual a la suma de los límites. Entonces voy a reescribir de la siguiente forma. F de x menos f de a, pongo en verde para que lo sigas, más el límite de ¿quién? De x que tiende a a de f de a. Perfecto, muy bien. Entonces aquí llega el siguiente resultado. ¿A qué es igual este primer límite que está en verde? El límite de f de x cuando, no sé por qué lo puse así de verde, el límite de f de x menos f de a cuando x tiende a a. Bueno, descubrimos que este límite es igual a 0 siempre y cuando la derivada de f de a exista. Entonces simplemente pongo ese resultado que tuve previamente, 0 más este límite. Pero el límite de f de a, que en este caso sería una constante porque está siendo evaluada en a, cuando x tiende a, no es otra cosa que f de a. Entonces aquí pongo una nota, ¿no? Nota, el límite de una constante es la constante. Entonces aquí estamos partiendo que cuando la función fue evaluada en a, se convirtió en una constante. Entonces el límite de una constante es la constante. Entonces ya prácticamente terminamos. Porque si regreso al planteamiento inicial, entonces el límite de f de x cuando x tiende a es igual a ¿quién? Pues a 0 más f de a. Entonces con esto ya quedó demostrado, ¿no? Queda demostrado que una función es continua en a si la derivada de f de x, o en este caso de f de x evaluado en a, existe. Muy bien, entonces con esto terminamos este teorema que es muy pero muy importante, ¿no?
Entonces lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente videoclase. Por tu atención, muchas gracias.